¿Cómo estás? ¿Cómo Qué estás, gusto. Lidia? Gracias. Gusto en saludarte y saludar a tu público. Buenos días. ¿Qué te parece el perfil de Edgar Amador Zamora en la Secretaría de Hacienda? Pues mira, quienes lo conocen, yo no tengo el gusto de conocerlo, afirman que es una persona talentosa en el terreno económico. Claro, pasó en una maestría por el Colegio de México, que no cualquier persona llega al Colegio de México y hace estudios de posgrado por la enorme calidad que tiene ese instituto mexicano. Pero lo cierto es que quienes han ocupado, sobre todo después de los 80, quienes han ocupado la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, regularmente tienen un grado académico de doctor. Que hay un dicho muy grosero que lo doctor no quita lo estúpido, pero con otras palabras, o Ujú. sea, tener un alto grado de académico no te garantiza que vas a desempeñarte correctamente. Pero lo cierto es que Edgar se afirma que es un tipo talentoso. Quienes lo conocen por mucho tiempo dicen que es una persona bien intencionada, con muchas capacidades, pero yo creo que independientemente de eso, se ha sacado la rifa del tigre y quizá sea uno de los secretarios de Hacienda y Crédito Público que llegan con mayor complejidad a ese puesto. Yo creo que después de lo que sucedió con José Serrapuche, con Serrapuche en 94, que duró tan pocos días en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público por un error en el manejo en materia cambiaria. Después de ese episodio, yo creo que la circunstancia económica más compleja a la que se enfrenta un secretario es la que tiene hoy Edgar Amador sobre su escritorio, y eso le va a exigir mucha creatividad, mucho talento y mucha credibilidad en el sector internacional, porque la situación en el país está pendiendo sobre un hilo muy delgado que puede romperse, sobre todo por la presencia de un presidente de Estados Unidos que ha cometido, digamos, políticas que me parece que son muy disruptivas y que pueden complicar, que están complicando ya la vida económica del mundo entero. ¿Qué debe de hacer o qué debería de hacer Edgar Amador Zamora ante este panorama, Eduardo? Desde mi muy humilde punto de vista, Miriam, Ujú. creo que lo más importante es que convenza a la presidenta de México de la necesidad de poder implementar una verdadera reforma fiscal a partir del 2026, porque hoy estamos hablando de la posibilidad de que en México se presente una recesión económica en 2025. Primero, y valdría la pena hacer un pequeño paréntesis, una recesión económica es parte del ciclo económico de cualquier nación. O sea, cualquier nación tiene momentos buenos y momentos malos. El ciclo de recesivo es un momento malo en cualquier economía. No necesariamente significa que la economía ha entrado en crisis. Si no se maneja adecuadamente una recesión, puede convertirse en un muy serio problema económico y puede derivar, por ejemplo, en una depresión económica. Ya depresión económica es un gran problema, como sucedió el siglo pasado en la década de los años 30. Eso ya fue una depresión y dura 10 años en salir de ella. No, una crisis recesiva, digamos un periodo recesivo, puede ser que resuelva un problema recesivo en menos de un año, Ujú. que ni siquiera se cumple el año y sales de ahí. Lo más importante que tiene que hacer el secretario de Hacienda es darse cuenta que si no tiene canicas no va a poder jugar correctamente y con holgura el manejo económico del país. Necesita parque, necesita canicas, y para tener canicas se necesita una reforma fiscal que el país requiere desde hace más de 35, 40 años. Es decir, tenemos que acostumbrarnos a que la gente que gana más y las empresas que ganan mucho paguen en serio impuestos para que el gobierno tenga suficiente parque, suficientes recursos para distribuir su política social, pero también para invertir en infraestructura, que es lo que hace que una economía sea capaz de crecer en el tiempo y crecer en serio. ¿Qué es lo que ha hecho China? Ha invertido durísimo en infraestructura, Claro, bien. durísimo, y eso lo hace de una potencia mundial como hoy
la segunda potencia mundial en el mundo. Oye, Eduardo, mencionabas algo bien interesante. Decías, es que tiene que convencer a la presidenta, convencer porque cuando hablamos de reforma fiscal, tal parece que es un tema que no se quiere tocar. Sí, los políticos son muy dados a evitar el tema porque pues no es políticamente correcto, no es rentable el tema para los políticos. Pero bueno, una política de incremento a los impuestos no tiene que centrarse en los aguacates, en los jitomates, en la tortilla. O sea, puedes dejar exentos esos productos, las medicinas, pues, lo que más consume el pueblo bueno, ¿no? Pues puede quedar exento de esa, librar, incluso descargar un poco los impuestos que estos sectores tienen que pagar, y puedes cargarle la mano a las grandes fortunas, a las grandes utilidades, como nunca antes, y no, lamentablemente no tengo la cifra en la cabeza, pero como nunca antes la banca en este país ha ganado, con López Obrador ganaron hasta que se hartaron. O sea, nunca la banca en México había ganado tanto dinero como ganó con López Obrador. Bueno, esos grandes capitales tienen que pagar más impuestos, y las grandes fortunas como Carlos Slim, como Salinas Pliego, como los grandes millonarios en el país, qué bueno que tengan mucho dinero y qué bueno que pagaran más impuestos. Eso no significa una reforma fiscal, no significa que a ti y a mí nos tienen que sacrificar con más impuestos. No, lo que tenemos que hacer es que los grandes capitales, una reforma fiscal que verdaderamente toque a los grandes capitales, y que eso, con esos incrementos en los ingresos tributarios, puedan hacerse mejores cosas en beneficio sobre todo de los sectores menos favorecidos por el crecimiento económico o por las regiones más pobres del país. Ahora, en sus primeras declaraciones, como ya una vez ya ratificado pues por el Congreso, Edgar Amador decía que pues va a estar al frente y remarcó la necesidad de una estabilidad macroeconómica. Habló también de la política fiscal, de una política fiscal responsable en el país, y habló también sobre elementos claves para sortear con éxito estos retos internos y externos, en clara alusión a todo lo que está pasando también con Estados Unidos. ¿Qué te Pues parece? sí, me parece que es razonable. Mira, te pongo un ejemplo muy práctico. Ajá. Tú vas con un taquero y le dices, ¿qué tal están los tacos, güero? Buenísimos. ¿De qué va a querer? No, pues sí, no te voy a decir, pues mire, hoy sí, la verdad, la salsa no me salió muy bueno porque el jitomate estaba medio pasado y la carne, la verdad, ya está un poquito rezagada. A lo mejor está un poquito dura, la verdad, pero no te va a decir, no, los tacos están maravillosos. El papel del secretario de Hacienda es hablar de que México va a todo dar, de que las cosas están en su lugar, de que hay una fortaleza macroeconómica, cosa que es parcialmente cierta. Tenemos reservas internacionales históricas arriba de 230,000 millones de dólares, y eso le da mucha solidez al peso mexicano. Pero hay muchas cosas que no están en su lugar porque la anterior administración se encargó de hacer un movedero irresponsable, y por eso tenemos hoy un déficit fiscal de casi 6% que tenemos que atender para realinearlo a lo recomendable en el 2025 y en el 2026, porque, ojo, estamos muy preocupados por el 2025, pero el ajuste a las finanzas públicas no solamente se va a desarrollar en el 2025 con una austeridad franciscana, tendrá que ejercerse también parcialmente en el 2026. Por eso es importantísimo tener una reforma fiscal que le conceda, que le permita al gobierno tener más recursos para poder atender las grandes necesidades que existen en este país. Tenemos que invertir nuevamente en educación, tenemos que invertir muy fuerte en salud, tenemos que dar el sistema de cuidados, tenemos que implementarlo, tenemos que tratar de implementar o avanzar hacia un sistema de salud universal. Tenemos que hacer muchas cosas que no se han hecho, y muchas cosas que se destruyeron en la administración anterior tienen que reconformarse, y para eso se necesita dinero. Claro, él dice que todo va a estar en su lugar, que todo va a estar bien, que los aranceles de Trump no nos van a perjudicar. No,
no nos van a perjudicar, ya nos están perjudicando, pero él no puede decir, no hombre, nos está poniendo una friega el señor Trump, no lo puede decir, él tiene que decir que las cosas van a marchar correctamente, porque ese es el mensaje que tiene que enviar a México y a la comunidad internacional. Muy interesante, Eduardo, todo esto que nos compartes, te agradecemos muchísimo esta intervención y te enviamos un saludo desde acá, desde Sonora. Con mucho gusto, Nidia, gracias, gusto en Hasta la saludar a tu próxima. público y hasta la próxima, así sea. Eduardo Torreblanca, analista financiero.